noches, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hoy tenemos algo muy interesante. Vamos a presentar a un autor que a través de sus años de experiencia y de conocimiento nos está logrando hacer llegar a algo que es importante. Y nos dice, el futuro está en tus manos. Me refiero al almirante Cristóbal Miletich Sousa Peixoto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nos conocemos hace más de 50 años. Él, por ejemplo, él me obsequió su libro. Y en la dedicación me pone que nos conocemos hace más de 50 años. Y es cierto. Entonces, para nosotros verdaderamente es una gran oportunidad el poder escucharlo y poder ver las características en realidad, de una manera concentrada sobre la evolución de la ciencia que nos interesa. Almirante, por favor, me gustaría que se presente. Bueno, como tú decías, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Depende de en qué momento se vea esta grabación. Yo nací en la ciudad de Lima en 1938, pocos meses antes de que comience la Segunda Guerra Mundial. Me tocó vivir en la infancia una época de mucha crisis económica en el Perú. Me acuerdo en mi infancia, cuando yo tenía 6, 7 años, tenía que ir a hacer cola porque había escasez de todo. Pero a pesar de eso, mi familia me sacó adelante. Estudié la primaria en un colegio particular, el Colegio Lima San Carlos, que ya no existe en este momento, y la secundaria en el Colegio Hipólito Unanue, Colegio Nacional, del cual tengo muy gratos recuerdos. Posteriormente me presenté a la Marina teniendo únicamente tercero de media, porque en esa época se podía presentar de esa forma. Y después de prepararme todo el verano, no ingresé. Eso fue un duro golpe para mí. Primera vez que tenía un choque tan fuerte de ese tipo, pero como dicen que las derrotas se enseñan más que los triunfos, bueno, me preparé doblemente y ya con cuarto de media terminado, volví a presentarme a la Escuela Naval y ingresé en buen puesto. Seguí mi carrera en la Escuela Naval de 5 años y posteriormente tuve la suerte de seguir muchos cursos de capacitación, aparte, por supuesto, de estar en las dependencias navales. Tuve excelentes profesores. Primero estudié un curso de mantenimiento de teletipos, que era algo que ahora ya no se usa, pero en ese momento era importantísimo. Después estudié un curso de ingeniería electrónica en Estados Unidos. Posteriormente, el curso de investigación de operaciones, donde saqué una maestría también en Estados Unidos. Y así, bueno, tendría que contar muchas cosas más sobre los cursos que he seguido y la aplicación que he venido dándole a lo largo de la carrera, ¿no? Porque fui profesor de la Escuela de Electrónica de Oficiales durante casi 6 años. También he sido profesor en la Escuela Superior de Guerra. En fin, he estado en la Fuerza Naval de la Amazonía siendo comandante de un buque, lo cual me permitió conocer todos los ríos de la Amazonía con bastante detalle y ver la realidad nacional desde su punto más recóndito, ¿no? Muchísima gente no conoce cómo vive la gente fuera de Iquitos, en el resto de la selva. Bueno, todo eso me fue formando y me dio fue creándose en mí la idea de ver cómo se podía hacer para mejorar este país. Y una de las cosas de la cual yo ya estoy convencido es que el adelanto moderno, el adelanto que en este momento se está desarrollando a 100 kilómetros por hora en el mundo, en el Perú está yendo demasiado despacio, por diferentes razones. No vamos a detallar ahora cuáles son ellas, pero sí veo que mientras el mundo está a 100 por hora, nosotros estamos a 10 por hora, y en algunos casos parados. Y creo que es lo único que nos puede salvar. Entonces, mi afición al desarrollo tecnológico y científico hizo que me animara a escribir un libro. Y tuve que remontarme hasta el inicio de la palabra ciencia, porque lo que ahora se llama ciencia, y que siempre existió de una u otra forma, recién obtuvo su nombre después del Renacimiento y no antes. Entonces, prácticamente los últimos 500 años, o sea, los últimos 5 siglos,
han sido en donde la ciencia se ha desarrollado de una forma increíble, y en el siglo XXI, el desarrollo de la ciencia, lo que se está desarrollando actualmente es 100 veces más de lo que se desarrolló en los 500 años anteriores. Y si nosotros no seguimos el paso del mundo, nos vamos a quedar muy, muy atrás. Ese es más o menos un resumen de mi vida previa, antes de que venga la pandemia, en donde tuve la oportunidad de sentarme, leer muchísimo y comenzar a escribir este libro. Almirante, hay cosas muy interesantes en su libro y deseo hacer algunas atingencias. Por ejemplo, usted habla de la situación política y religiosa en el siglo XV, XVI y XVII, la importancia de la ciencia en el Renacimiento, y eso es lo que me gustaría que nos cuente, y el idioma universal, las matemáticas. ¿Qué nos puede decir, almirante? Bueno, antes del siglo XV, o sea, en lo que llamamos la Edad Media, durante toda la Edad Media, la actividad predominante era la religión. Y todo giraba en torno a lo que dictaba la Iglesia Católica en ese momento. Eso sucedió desde el final de la Edad Antigua, o sea, más o menos desde el siglo V hasta el siglo XV. O sea, más o menos 1000 años. Todas las civilizaciones fueron desarrollándose en base alrededor de la religión. Es por eso que existían únicamente, podríamos decir, dos grandes clases sociales, ¿no? La nobleza y los religiosos, por un lado, y el pueblo, por otro lado, conformado en la mayoría de los casos por gente dedicada a la agricultura. Entonces, no había lo que después se formó, que fue la burguesía, una especie de clase media, en donde hubo gente capacitada para desarrollarse, obtener dinero y seguir adelante en muchas cosas. Eso recién sucedió cuando vino el Renacimiento, porque el Renacimiento tuvo su etapa que todos conocen, ¿no? La parte artística, la parte de los grandes pintores, de los grandes escultores. Todo eso está muy bien, pero para mí lo más importante del Renacimiento fue que se cambió la mentalidad de la gente. Ese cambio de mentalidad que, que comenzó más o menos en el siglo XIII, pero recién se vio sus frutos en el siglo XV, fines del siglo XV, es lo que hizo que, bueno, y esto por supuesto reforzado vamos a llamarlo invento, aunque ya era un invento, una copia de la China, el invento de la imprenta. En el año 1452 más o menos, Gutenberg trajo la imprenta a Europa, y con eso comenzó el gran deseo de la gente, porque antes la gente no leía, en primer lugar, porque no tenía qué leer. Los libros eran hechos a mano, y eran hechos a mano por unos escritores que lo hacían, imagínense, escribían máximo 2 páginas por día, y en unos papeles inmensos. Entonces, cuando vino la imprenta, se popularizó, se sociabilizó la lectura. Entonces la gente se vio obligada a aprender a leer y escribir, que antes no le interesaba, porque no contribuía en nada a la alimentación de la familia. Entonces, ese cambio de mentalidad, creo yo que fue lo más grande que hubo que el Renacimiento le dio a la futura ciencia. Ahora, la ciencia, sí, perdón, para terminar esta idea nomás, la ciencia hasta ese momento no se llamaba ciencia, se llamaba filosofía de la naturaleza. Lo que nosotros llamamos física, ahora era filosofía de la naturaleza. La palabra ciencia recién se acuñó en el siglo XVII. ¿Qué me ibas a preguntar? Sí, tengo una pregunta que creo que es muy interesante. ¿Cómo es que se da el cambio entre la primera revolución industrial y la segunda revolución industrial? Mira, en primer lugar, todo lo que sucedió entre los siglos XVI y XVII fue lo que creó los cimientos para lo que después se llamó la primera revolución industrial. Hasta la primera revolución industrial, que comenzó en realidad extraoficialmente con el invento de la máquina a vapor, que no fue invento de Watts, sino de otro inglés, que más o menos a comienzos del siglo XVIII, o sea, 1712,
produjo la primera máquina a vapor, esta primera máquina fue en realidad un invento tecnológico. O sea, no había prácticamente nada de ciencia ahí. Todavía estaban divorciadas la ciencia y la tecnología. Pero ¿qué pasó con esta máquina? Era muy ineficiente y se usó para sacar el agua de las minas de carbón. Este trabajo que antes lo hacía la gente a mano, era, imagínense, el tremendo trabajo en minas que tenían una profundidad muy grande, sacar balde por balde el agua, esto lo hacía una máquina a vapor. Entonces, hasta que vino Watts y se dio cuenta, usó esa misma máquina, la mejoró, la optimizó y le dio el toque científico. Y cuando entra la ciencia, ya la ciencia sabe cómo hacer más eficiente cualquier descubrimiento o cualquier invento. Esto fue lo que transformó al mundo. Entonces se cambió la energía del hombre y de los animales, de los bueyes, de los caballos, por el vapor. Y el vapor fue rey desde el invento de Watts, más o menos en 1780, hasta 1840, no, hasta 1890 más o menos, cuando vino ya la segunda revolución industrial. ¿Y cuál fue el gran cambio? ¿Qué cosa cambió de una a otra? En la segunda revolución industrial, que fue a fines del siglo XIX, 1880 más o menos, por ahí, varios científicos, entre ellos Maxwell, que fue el que le dio las fórmulas matemáticas a toda la energía electromagnética, se cambió la fuerza que generada por el vapor, se cambió por la energía eléctrica. Y se comenzaron todo lo que ahora llamamos las comunicaciones, o sea, todas las facilidades que tenemos ahora con el teléfono móvil, los cables submarinos, la transmisión vía satélite, todo se inició con el descubrimiento del electromagnetismo. Entonces fueron dos cambios muy grandes a finales del siglo XIX, y esto duró, oficialmente se dice que solamente duró hasta 1914, o sea, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Pero yo no estoy muy de acuerdo con esa clasificación, porque si no, ¿qué pasó desde 1914 hasta 1980, en que comenzó la tercera revolución industrial? Yo creo que todo lo que sucedió entre el 14 y el 80 fue continuación de la segunda revolución industrial. Y el gran cambio que hubo con la segunda revolución industrial es que los adelantos, las mejoras, llegaron por primera vez a los hogares de las personas. Porque con la primera revolución industrial se habían desarrollado los buques a vapor, los trenes a vapor, las grandes máquinas, los grandes centros, pero no había llegado hasta el hogar. En cambio, con la segunda revolución industrial comenzaron a haber lavadoras de ropa, refrigeradoras, aspiradoras, el mismo teléfono y por supuesto los automóviles. Todo eso llegó a las personas. Ese fue el gran cambio que hubo entre la primera y segunda revolución industrial. Y yo creo que también, como usted lo expresa, comienza el futuro y la tercera revolución industrial ya se marca por la eficiencia en el uso de los insumos, de las materias primas y de los productos. ¿Qué piensa usted sobre la tercera revolución? El cambio de la segunda a la tercera revolución industrial en realidad lo dio el invento de la computadora. Si bien la computadora había sido inventada durante la Segunda Guerra Mundial y había tenido usos bélicos, ya llegó al ciudadano común y corriente a partir de la década de los 80. Entonces ahí el hecho del nacimiento posterior también de Internet hizo que todos nos comuniquemos como si estuviéramos en el mismo sitio. Ahora en este momento cualquiera puede hablar por WhatsApp con un amigo que tiene en la India, en la China o donde sea. Y lo mejor del caso es que es gratis, ¿no? Y ese gran cambio que se dio prácticamente lo dio la informática. Entonces la informática que se generó en esa década, y por supuesto sigue hasta ahora, ¿no? El desarrollo de la informática ha sido tremendo. Veremos si debemos echarle la culpa o la responsabilidad a una tecnología,
esa es la informática la que ha cambiado al mundo Ahora, con la tercera revolución industrial. Pero eh, esta tuvo una vida muy corta, porque sí, a comienzos del siglo XXI ya salió lo que ahora se llama la cuarta revolución industrial. así es, así es. Y el gran cambio entre la tercera y la cuarta es que con la informática que habíamos conseguido nosotros, por supuesto, mejorar las comunicaciones, habíamos logrado automatizar procesos, se habían inventado los robots que obedecían programas ya preparados y hacían siempre lo mismo. Muchísimas fábricas ensambladoras de autos tienen robots desde hace 40 años, y lo mismo fábricas de todo tipo, ¿no? Entonces, digamos que la gran industria se benefició tremendamente, y lo más importante es que el estudiante común y corriente llegó a tener acceso a herramientas que antes era imposible tener. Ustedes han visto que ahora se le pregunta algo a un chico, y si no lo conoce, va y entra inmediatamente a Google o a Wikipedia y da la respuesta. Sí. Antes era dificilísimo conseguir una información, uno tenía que ir a las bibliotecas o consultar con eruditos. Ahora todo está al alcance de la mano. Bueno, y volviendo al cambio entre la tercera y la cuarta. Entre la tercera y la cuarta hay un hecho muy importante. Los que defienden la cuarta revolución industrial, inclusive el que le dio el nombre, el señor Schwartz, dice que la cuarta revolución industrial no solamente va a cambiar el modo en que vivimos, el modo en que hacemos las cosas, sino que nos va a cambiar a nosotros mismos. Porque ahí es donde vienen toda la serie de, vamos a llamarlos inventos últimos, ¿no? A la cabeza de los cuales está la inteligencia artificial. Y hay una serie de técnicas e inventos y que siguen desarrollándose. Que yo en mi libro he puesto unos cuantos de los que en ese momento eran, o son todavía, por supuesto, los más importantes. Pero cada día salen nuevas técnicas, nuevas tecnologías, y por supuesto eso va a hacer que los jóvenes, nuestros nietos, ya no van a buscar las mismas profesiones que nosotros teníamos, ¿no? Ya los nietos de los médicos van a ser, antes de ser, si quieren ser médicos, primero van a tener que aprender informática, van a tener que ser unos expertos en informática, van a tener que tener un sólido conocimiento de física y de química, y después, y eso además de ser médicos, ¿no? Y lo mismo va a pasar con todas las profesiones. Hay un tema interesante que en su libro usted lo detalla de una manera muy singular, que es en realidad los tipos de energía renovable, energía solar, todo este tipo de energía que usted lo nombra, energía eólica, energía del mar. ¿Nos podría ampliar ese tema? Bueno, indudablemente que todo desarrollo tecnológico científico necesita de una fuente de energía confiable y que al mismo tiempo sea barata. Y por supuesto que no contamine el planeta. ¿Qué es lo que pasó cuando vino la primera revolución industrial? Se consiguió trenes que iban a una velocidad increíble, que los buques naveguen con vapor, que no estén a expensas del viento, pero simultáneamente se comenzó a contaminar el medio ambiente en una forma tremenda. Y si a eso le agregamos las pruebas de bombas nucleares que hubieron durante más de 20 años por los países que en ese momento tenían bombas nucleares, más la contaminación diaria que hacen todas las fábricas y todos los automóviles que son propulsados por energía contaminante, eso incluye carbón, muchísimos países usan muchísimo carbón, petróleo, ¿Cierto? gasolina e inclusive el gas. El gas es menos contaminante que el petróleo, pero también contamina. Entonces ya los ecologistas se han dado cuenta, han hecho estudios, de que si seguimos así, pues nosotros mismos nos vamos a matar. Entonces ha comenzado una campaña a nivel mundial de bajar la contaminación, disminuir la contaminación. Porque esta contaminación, ¿qué cosa es lo que consigue? Se consigue, hay tres efectos, ¿no? Ya todo el mundo los conoce, ¿no? El efecto invernadero,
la, la lluvia ácida, por ejemplo, que sobre todo se ve en Europa, el hueco en la capa de ozono, todo ese tipo de cosas son producidas por nosotros mismos. Entonces, como no podemos dejar de prescindir de la energía, han comenzado a estudiarse y a utilizarse ahora muchos elementos que no contaminan el medio ambiente. Y se ha comenzado por el más simple, que lo hemos tenido siempre, que es el sol. Se ha comenzado por la energía solar. La energía solar entrega a la Tierra una cantidad inmensa de energía de la cual aprovechamos menos del 0.1%. Entonces todavía tenemos un montón para desarrollar y para utilizar. Esa energía, dicho sea de paso, Albert Einstein en 1905, y por lo cual se ganó su único premio Nobel, descubrió lo que ahora se llama el efecto fotoeléctrico. O sea que ciertos materiales, en ciertas condiciones, convierten la energía lumínica solar, lo convierten en energía eléctrica. Bueno, ese mismo principio se utiliza en las celdas solares. Esa energía es almacenada en baterías, entonces cuando se necesite la luz, se usan las baterías. Podemos decir que las baterías se cargan durante el día y se descargan durante la noche. Después también se está utilizando el viento. Y ya hay en este momento en Europa varias centrales eólicas equivalentes. Decirles, mire, la central del Mantaro, la hidroeléctrica del Mantaro, tiene más o menos por diseño casi 900 megawatts de potencia. Bueno, ya hay centrales eólicas en Europa que tienen hasta 400 o 500 megawatts, o sea, la mitad. Y construir, por supuesto, una planta eólica, una central eólica, es muchísimo más barato que construirse una central hidroeléctrica similar a la de Mantaro. Y lo mismo se están utilizando ya en muchos países también la energía mareomotriz, ocasionada por el movimiento de las mareas, la energía de diferencia de salinidad también en ciertas zonas, también la energía de las corrientes marinas, la energía que está en el subsuelo, es decir, prácticamente es como si fueran pequeños volcanes. Hay energía geomotriz que está en ciertas zonas. En el Perú existe ese tipo de energía en ciertas zonas que se pueden utilizar tanto como calefacción directamente o para convertirla en energía eléctrica. Todo eso lo relato en mi libro porque es una de las cosas fundamentales para desarrollo de todas las otras técnicas. Sí, observo también, almirante, que usted le da mucha importancia a la genética y biotecnología y la mecánica cuántica. No sé si nos puede ampliar sobre eso. Bueno, mire, a comienzos del siglo XX, en realidad fue en 1900, cuando el científico alemán Max Planck fue el primero que habló sobre la mecánica cuántica. Él descubrió que la energía era transmitida en paquetes que se llaman quantis y no en forma continua como se creía. Bueno, a raíz de eso se ha desarrollado una serie de técnicas y por supuesto eso que comenzó en 1900 ya han pasado 121 años y el desarrollo ha sido espectacular, ¿no? Y lo importante de la mecánica cuántica es que estudia, analiza y trabaja en el submundo, en el mundo microscópico. Bueno, y microscópico es un decir, porque es mucho más chiquito que microscópico, que estamos hablando de 10 a la menos 9 metros. Entonces, en ese ambiente es donde trabaja la mecánica cuántica. Y así como Einstein estudió la teoría de la relatividad, tanto la particular como la general, que habla de los grandes espacios. Por ejemplo, él creó el hecho de que hay una cuarta dimensión, ¿no? No solamente, y la cuarta dimensión es el tiempo. Y se ha llegado a comprobar que, por ejemplo, en los viajes interespaciales, las cosas cambian de tamaño.
y el tiempo, con relación al tiempo, es diferente, y con respecto a la velocidad. Entonces, todo ese tipo de cosas que fue estudiada con la teoría de la relatividad, podríamos hablar que habla de lo grande, y la mecánica cuántica habla de lo chico. Y en el medio donde nosotros vivimos, la física de Newton, que pensaban que ya no servía, sí sirve. O sea, que podemos decir que la física de Newton, todo lo que estudió Newton, es un caso especial de lo que después se estudió en la mecánica cuántica, pero en las dimensiones en las que nosotros vivimos y trabajamos. O sea, No, quiere decir que la ley de la gravedad y todas esas cosas siguen funcionando. claro. Pero en el microcosmos es diferente y en el macrocosmos también es diferente. Sí, definitivamente, sí, pero sí hay un orden que permite las galaxias y permite la vida interestelar. Eh, Almirante, ¿cuáles serían sus recomendaciones de la ciencia y el mundo después de esta situación del COVID, que va a terminar? Calculamos que termine en 12 meses, 8 meses. ¿Cuál Bueno, sería? mira, en primer lugar, creo que lo más importante es que preparemos a las nuevas generaciones en estas nuevas ciencias y técnicas. Desafortunadamente, yo me he dado cuenta que en el Perú, por lo menos a lo largo de mi vida, la afición por las matemáticas no era muy grande. Por supuesto que han habido muy buenos matemáticos y siguen habiendo, pero me refiero que no era algo que era popular. Lo mismo las carreras de ciencias. Las carreras de letras hay muchísimas, pero carreras de ciencias había muy pocas. Pero en el futuro, nos guste o no nos guste, vamos a tener que tener un conocimiento todos de las nuevas técnicas. Y quisiera comenzar hablando de la inteligencia artificial. Y por supuesto voy a hablar también de lo que acabas de tocar de la genética, porque cuando el señor Schwartz dijo que esta revolución industrial va a cambiarnos a nosotros mismos, estaba pensando en los cambios genéticos que se pueden hacer ya en este momento. Entonces, hay una serie de técnicas dentro de la rama de la genética, una de las cuales creo yo que es la que menos se ha tocado, es de la ética genética. Es una nueva profesión que se llama bioética. Porque si en este momento ya podemos entrar a nivel de genes y cambiarle los genes a alguien, podemos hacer que nuestros bebés futuros salgan con ciertas condiciones. ¿Y eso quién lo va a tener? ¿Quién lo va a poder hacer? El que tenga dinero. Entonces es posible que se generen diferencias sociales más grandes todavía que las que hay ahora, provocadas precisamente porque la gente que tenga dinero va a poder tener hijos mucho más brillantes, inteligentes y altos y fuertes y todo lo demás, con cambios genéticos. En este momento ya, por ejemplo, se pueden reemplazar células o podemos llegar al ADN. Si alguien tiene un ADN incorrecto, con células malogradas, vamos a usar ese término vulgar, se pueden cambiar, se pueden sacar de un sitio a otro. Entonces, a ese nivel ya se ha llegado. Por supuesto que todavía es carísimo hacerse una operación de este tipo, pero se puede hacer. Entonces, como repito, todo esto tiene que ser controlado por lo que se llama la bioética. Y por supuesto, esto también da origen a lo que en la Primera Guerra Mundial se usó, que es la guerra bacteriológica. Porque así como sabemos de la genética, sabemos del ADN, también sabemos cómo crear elementos dañinos genéticamente. Entonces, como ven, como es una cosa bien delicada, ¿no? Tenemos que hacer que nuestros hijos ya estén trabajando con robots. En muchos países del mundo ya en las escuelas se enseñan a manejar robots, a manejar drones. Expertos en drones tienen que haber, a usar lo que se llama el Big Data. ¿Qué cosa es el Big Data? Es la recolección de grandes informaciones de data que el que las tiene puede tomar decisiones con mucho más certeza que otros. Voy a poner un ejemplo común y corriente, ¿no? La empresa Amazon Kindle, que es la que produce libros,
Cuando tú compras un libro, inmediatamente ya sabe que fulano de tal, Juan Pérez, le gustan los libros de aventura. Entonces te siguen enviando a ti propaganda sobre los libros de aventura. Y si te gustan los libros de cómo mejorar la personalidad o cómo visitar países, ya saben tus deseos y pueden orientar la producción y las ventas de ciertas cosas de acuerdo a lo que suponen de ti. Eso me lleva a pensar, ya que hace poco hemos tenido una campaña electoral y hemos hablado de empresas encuestadoras. En este momento, las empresas encuestadoras lo que hacen es tomar una muestra representativa de lo que se llama el universo y en base a eso infieren de que lo que dice la muestra va a ser lo que dice el total. Pero las empresas en este momento ya saben de nosotros más que nosotros mismos. Desde el momento en que tenemos una tarjeta de crédito, en que salimos de compras, en que vemos los canales de televisión, en que compramos ciertas cosas, que salimos al extranjero, vamos a tal tienda, todo eso ya lo tienen registrado. Entonces, en este momento ya esas empresas saben cuáles son tus gustos y pueden, por supuesto, programar las cosas de acuerdo a... Pueden suponer, por ejemplo, que a las limeñas no les gusta el color verde oscuro, entonces no venden nada de verde oscuro acá en la próxima temporada, y cosas así. Ese tipo de cosas ya en este momento lo tienen grandes empresas. ¿Y dónde es que lo guardan? ¿Dónde está esa información? Está en lo que se llama la nube. Entonces, en mi libro también hablo de la nube, de qué es la nube, ¿no? Y quiénes son los que trabajan con el Big Data. Por supuesto, cada vez que nosotros usamos nuestro WhatsApp o usamos un correo electrónico, mandamos un mensaje o lo que sea, todo eso queda registrado en una computadora que quede en algún sitio del mundo. Las grandes empresas como Google, como Microsoft, como YouTube, tienen sus centros de cómputo en unos lugares que ustedes ni se imaginan. Por ejemplo, en el norte de Noruega, o de Suecia creo que es, uno de los dos, una de estas grandes empresas tiene su centro de cómputo que es su nube, la nube de ellos es esa, en donde tienen unos servidores inmensos, donde llega toda la información del mundo que a ellos les interesa. Bueno, tiene que haber gente especializada que determine de ese mar de cosas qué es lo que realmente sirve para tomar una decisión. Esa es una nueva profesión para nuestros nietos, el trabajar en esos Big Data. Otro es lo que se llama el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es hacer que la máquina, que cualquier objeto trabaje controlada por nosotros de larga distancia o que trabaje sola. El ejemplo clásico es las puertas eléctricas. Cuando uno se acerca a una puerta, la puerta se abre. ¿Se han dado cuenta? En un edificio. Y si uno se queda parado en la puerta no se cierra. O sea, no lo chanca uno. Bueno, todo eso está controlado por un motorcito que ha recibido una señal a través de un lector óptico que sabe que alguien se acerca y mientras ese cuerpo o ese objeto esté al medio, no se va a cerrar. Lo mismo hay sistemas de lucha contra incendios automáticos que no solamente hacen operar los rociadores de agua, sino también le avisan a la estación de bomberos más cercana que hay un incendio en tal sitio. Y si uno está en algún sitio lejano, le avisan a uno también se está incendiando tu casa y cosas así. Bueno, ya hay miles de... Todo eso se hace usando inteligencia artificial, utilizando la nube y utilizando esto que se llama el Internet de las cosas. Miren, en este momento ya hay más de 20 billones, o sea, 20.000 millones de objetos que están siendo fabricados usando lo que se llama el Internet de las cosas. Ya en muchos sitios del mundo ya uno sale de la oficina y desde su carro uno programa que el aire acondicionado de su casa esté prendido, que se prende el televisor, que la alarma suene a tal hora, etc. Todo eso ya se puede hacer. Y todo eso también da trabajo a muchísima gente.
Entonces, como ustedes ven, si nosotros seguimos con las carreras tradicionales, con los oficios tradicionales, nos vamos a morir de hambre. Vamos a tener que capacitar a nuestra gente en todas estas nuevas cosas. Inteligencia artificial, robótica, energía renovable, big data, etcétera, etcétera. Muy interesante, almirante, y efectivamente yo pienso que debemos de pasar de lo que es la mecanización en algunos aspectos de la agricultura a lo que es los sistemas de automatización que ya existen en algunas industrias. Y de los sistemas de automatización ya debemos de pasar en realidad a la robótica. Y de la robótica en realidad debemos pasar pues a la nanotecnología a través de un proceso de investigación. Almirante, este es su libro. 5 siglos de ciencia. ¿Dónde su libro, y si lo puede enseñar usted, si lo tiene ahí, dónde podemos, ahí está, perfecto, ahí está. ¿Dónde podemos encontrar su libro, almirante? Bueno, miren, yo este libro lo hice, dicho sea de paso, lo comencé un día después que comenzó la cuarentena el año pasado, y lo terminé el 17 de septiembre. O sea, me demoré más o menos 6 meses. Me consta. 6 meses entonces, el encierro lo utilicé en hacer el libro. Creo que fue lo único que tengo que agradecerle a la pandemia. Este libro yo lo he hecho en Amazon Kindle. ¿Ya? Entonces, el libro se puede obtener en Amazon Kindle en 2 formas. En forma electrónica y en papel. La forma electrónica me parece que cuesta algo así como $3.99 y te la entregan al instante. Esto se puede leer en cualquier tablet, en cualquier PC, y hasta en los teléfonos se puede leer cuando uno baja la aplicación Kindle, que es gratuita. Y todos tenemos la biblioteca Kindle, no sé si sería interesante. Sí, o sea que, y ustedes pueden entrar ahí con mi nombre o con el nombre del libro y ahí sale. Hay una edición en castellano y otra en inglés. La edición en papel es más difícil de conseguir. No es que sea más difícil, sino es más demorona, porque Claro. como Kindle queda en Estados Unidos, uno hace el pedido, ellos tienen el libro, lo tienen en la memoria de una computadora y cada vez que alguien pide, lo imprimen. O sea, no imprimen una gran cantidad de libros, sino imprimen uno por uno, a pedido. El libro en papel, como es dicho sea de paso, esta es otra versión, no es la versión de Estados Unidos. El de Estados Unidos es un poquito más grande. ¿Y por qué? Y bueno, para terminar con la versión de Estados Unidos. La versión de Estados Unidos cuesta mucho traerla, porque la mandan por courier y el costo del flete es demasiado grande. Entonces, para los que viven en Estados Unidos es bien barato. Traerla acá no es económicamente conveniente. Es por ese motivo que yo en el Perú he mandado imprimir 100 de estos libros, no más, 200. Y todavía me quedan algo así como unos 60 o 70. O sea, si es que alguien está interesado en adquirir el libro acá en el Perú, me pueden enviar un correo electrónico y nos ponemos de acuerdo para hacer la entrega, para hacer el pago y ver los detalles, ¿no? ¿Cuál es el correo Mi electrónico? correo electrónico es C de Cristóbal, ¿no? cmiletich@gmail.com. ¿Puede repetir, por favor? cmiletich@gmail, o sea, gmail.com. Y me pueden enviar también a mi WhatsApp, ¿no? El WhatsApp es el teléfono 9927-22-994. Repito, 9927-22-994. El costo del transporte ya se verá, depende de dónde vivan, ¿no? Si es cerca a mi casa, lo podría llevar yo, puedo mandar a alguien. Si es un poco lejos, sí habría que contratar un courier. Es una gran oportunidad para todos nosotros. Esta entrevista está grabada y se va a poner en los diferentes canales de YouTube y en las diferentes redes sociales. Y yo sugiero y recomiendo que tengamos estos libros. Por ejemplo, para mi nieto,
yo le voy a obsequiar este libro para mi nieto. ¿Y qué edad tiene mi nieto? 8 años. ¿Y por qué? Porque él tiene que conocer la verdad sobre la evolución, en realidad, de la ciencia. Así que yo quiero agradecerle, almirante, su paciencia y en realidad felicitarlo como autor, porque es una gran cosa. Muchas gracias, almirante. Una cosita antes de despedirme, quisiera decirles que el libro está escrito en términos comunes y corrientes, no usa palabras rebuscadas, ni fórmulas, ni nada por el estilo. O sea, está hecho al alcance de todas las personas. Muchas gracias, almirante, y que tengan unas felices fiestas. Guste saludarlos. Muchas gracias, Víctor, muchas gracias a todos. Gracias. Buenas tardes.